Vamos de inmediato a escuchar declaraciones de la presidenta de la Asociación de AFPs, Giovanna Prigalé, en torno a este séptimo retiro de los fondos de las AFP. Se viene debatiendo aquí en la Comisión de Economía. Vamos a escuchar su punto de vista. Estamos en directo desde el Congreso de la República. Usted hablaba también de que se debería ver esta alternativa y creo que está dentro del proyecto del Ejecutivo para poder establecer una pensión mínima. Totalmente de acuerdo. En primer lugar, si nosotros revisamos la estadística de las encuestas que tomamos, aproximadamente el 70%, un poco más del 76%, o sea, casi 8 de cada 10 peruanos que ha hecho uso del retiro, se encontraba trabajando. Y cuando se le ha preguntado en qué ha usado el dinero, el 70% lo ha usado en gasto corriente. Eso quiere decir que se lo ha consumido, que no le está quedando dinero para poder afrontar las necesidades a largo plazo. Y una de las razones por las que los peruanos solemos tomar esa decisión de repente es porque valoramos el consumo presente, es cierto, pero porque tampoco tenemos una certeza de cuál va a ser nuestra pensión al momento de la jubilación. Somos el único país que no tiene pensión mínima. Si nos comparamos con México, con Chile o con Colombia, que son los países cercanos de la Alianza del Pacífico, requerimos con urgencia que se incorpore la pensión mínima en el sistema privado de pensiones y en todo el nuevo sistema reformado. Como tú bien lo has mencionado, la pensión mínima es una propuesta que se incluye en el documento de reforma que ha presentado el Poder Ejecutivo, pero también se encuentra en algunos proyectos de ley que están en el Poder Legislativo. Lo que se requiere es incorporar esa pensión mínima, pero también ser mucho más inclusivos para poder incorporar nuevas formas de aporte de los trabajadores independientes e informales. Justamente sobre este punto, una de las propuestas legislativas es que por cada compra que se haga un peruano pueda destinarse un porcentaje de ese dinero al sistema de pensiones y con ello se podría incluir. Está consultando sobre esta propuesta de la reforma de las pensiones por parte del gobierno con una pensión mínima de 600 soles. Hemos incorporado como parte de la propuesta de reforma del gremio. Creemos que es fundamental universalizar el acceso a la pensión y la devolución del IGB, aunque sea del 1%, aunque sea de forma gradual, aunque sea empezando por un grupo piloto, es clave para que las personas puedan sentir que tienen en las cuentas individuales, en un sistema reformado, con más actores, la posibilidad de ver que su dinero está retornando en una cuenta individual y se está capitalizando en el tiempo. Lo segundo, hay una oposición por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la devolución del IGB porque señalan que ese dinero se requiere para realizar otras obras. Pero acá hay que hablar del costo de oportunidad del afiliado y del peruano. Si yo sé que ese dinero va a formar parte de mi cuenta de capitalización individual, probablemente voy a tener más incentivos para pedir la boleta y podemos incrementar la formalización. De manera tal que tenemos que ser disruptivos y creativos para lograr que todo este segmento de la población que hoy día no tiene acceso a cobertura pueda tenerlo, ¿por qué no a través de la devolución del IGB? Usted se ha podido reunir también con el Ejecutivo para ver este proyecto y al mismo tiempo cómo ve el equilibrio teniendo en cuenta que hay 12 proyectos para el retiro de las AFPs acá en el Congreso. Nosotros hemos alcanzado, como cualquier otro ciudadano y cualquier otra institución, nuestros comentarios al proyecto de ley que publicó el Ejecutivo y dentro de esas propuestas también nosotros hemos hecho público y hemos alcanzado nuestra propuesta de reformas que incluye la devolución del IGB, que incluye el capital semilla para cada peruano recién nacido, que incluye la contribución equiparada, que es que por cada sol que tú aportas, el Estado aporta un sol hasta un tope para los trabajadores independientes e informales, y creo que hay varios proyectos de ley en el Congreso que apuntan a una reforma en materia de pensiones. Efectivamente, hay 12 proyectos de ley de retiros. Esos retiros ya no son retiros de carácter extraordinario, son retiros de carácter ordinario. Nos estamos acostumbrando a que los peruanos gastemos nuestro ahorro para la jubilación, para necesidades de corto plazo. Y acá hay un gran riesgo que es importante mencionar. El ahorro interno, que es parte financiado por el ahorro que nosotros tenemos como parte de afiliados al sistema privado de pensiones, se está reduciendo. Representaba el 23% o hubiese representado el 23% si es que no había retiros. Ahora representa el 13% del Producto Interno. En la medida que tenemos menos ahorro, hay menos inversión, y si hay menos inversión, hay menos capacidad de reactivación de la economía y menos capacidad de generación de empleo. En lo político es uno, en lo económico por parte de ustedes es otro. La ciudadanía, ¿cómo tendría que percibirlo? Porque eso también es la que toma una determinación y que la gente pueda entender lo importante o lo riesgoso que puede hacer un retiro de AFP. La política es una herramienta para poder consensuar lo mejor para el bienestar del ciudadano. Y la economía también es una herramienta para servir al ciudadano. Yo creo que las dos herramientas tienen que consensuar para pensar en poner al peruano primero. Aquí nos hemos demorado mucho tiempo en poner una propuesta de reforma por parte del Poder Ejecutivo, pero ya se ha puesto a discusión. Tenemos que darle prioridad, incorporar esas medidas creativas
porque existe un segmento de la población, trabajadores independientes informales, que tienen capacidad de ahorro, pero que hoy día no lo hacen porque los canales son un poco difíciles. Recuerda que nosotros tenemos que preparar una planilla, pagar el 10% de nuestro sueldo a final de mes, pero el independiente informal puede aportar a través de una billetera electrónica, en línea, recibir en línea cuánto está recibiendo de monto de pensión. Entonces tenemos que usar esas nuevas herramientas de la inclusión financiera para acompañar a un mecanismo fundamental que es la protección social. La economía y la política se tienen que unir para que la economía política responda a la necesidad de los peruanos que tienen derecho a pensión al momento de la jubilación. Señora Priale, estamos en vivo para la multiplataforma Sol TV. Precisamente quería consultarle por qué ustedes han sustentado o se oponen a este séptimo retiro de los fondos de las AFP. Porque el ahorro para la jubilación es un ahorro de carácter estructural que busca suavizar el consumo de una persona que llega a los 65 años de edad y que no tiene capacidad de trabajar para generar ingresos y que tiene gastos de salud y gastos de alimentación. Y lo que estamos haciendo ahora es destruir el ahorro para la jubilación. Ya mencionábamos hace unos minutos que una persona que gana una remuneración mínima vital requeriría 12 años de aporte para poder recuperar si hiciera un retiro equivalente a 4 ITs. En consecuencia, estamos afectando la capacidad de ahorro de un peruano que va a necesitar ese dinero para poder disponerlo al momento de jubilarse. Segundo, muchas personas no tienen acceso a una pensión, para que la persona no tenga el incentivo para retirar dinero, porque al contrario, lo que tiene que hacer es tener una garantía de pensión que le dé calidad de vida. Hemos conversado con diferentes parlamentarios de la Comisión de Economía, por ejemplo, señalan de que sí es viable un séptimo retiro, la ciudadanía o un grupo de la ciudadanía sí lo necesita, o este es el discurso que ellos manejan, y que bueno, también quería saber su posición sobre esta propuesta del Poder Ejecutivo para una pensión mínima, ¿no?, en el sistema de pensiones. Le agradezco muchísimo la pregunta. Mira, como decía mi tío que está al frente, Ramiro Priale, el Congreso está para hablar y para dialogar. Y yo creo que nosotros hemos venido a traer una propuesta técnica y hemos venido a alcanzar los números. El Ministerio de Economía y Finanzas y la SBS ya han señalado que un séptimo retiro dejaría a 3.6 millones de peruanos con saldo cero en su cuenta de capitalización individual. ¿Tú te imaginas cómo va a ser tu vida a partir de los 65 años de edad si que no tienes un solo sol de ahorro para la jubilación? Entonces, tenemos que ser responsables. Y a mí me ha dado mucho gusto escuchar que buena parte de los congresistas son responsables y reflexivos respecto a la necesidad de incorporar la pensión mínima y otras fuentes de ahorro para la jubilación, no solamente el sistema privado, de repente la hipoteca inversa, de repente, no sé, otras formas creativas de ir buscando ahorro, y también tomar experiencia de otros países. México tiene un esquema tripartito en el cual aporta el trabajador, el empleador y el Estado. Hay parlamentarios también que van por la reforma total del sistema de pensiones y señalan que las AFPs como modelo de pensiones es un producto, es un servicio ya caduco. ¿Qué les contesta? Yo creo que el sistema de pensiones tiene varios componentes. Uno de ellos es el sistema de capitalización individual, que otorga tasas de reemplazo del 70% para las personas que pueden aportar de manera regular, de manera tal que lo que tenemos que construir es un sistema de pensiones que se adecue a las características de los trabajadores conforme aportan al mercado laboral. Evidentemente, todo cambio requiere revisar las reglas del juego, pero que esas reglas de juego le den facultades al regulador para que el regulador pueda también desarrollar nuevos productos financieros y nuevas modalidades de pago del acceso a la cobertura de seguridad social. Y perdóname, hay un tema fundamental. No olvidemos que lo más importante es tener pensiones a la edad de jubilación, porque es donde vamos a necesitar dinero para la cobertura de salud. Una última pregunta. ¿Es viable esta pensión de 600 soles de esta propuesta, por ejemplo? Yo entiendo que efectivamente es posible esa propuesta de 600 soles porque efectivamente el gobierno ha establecido que los trabajadores que hayan aportado a la AFP van a poder migrar con todo lo que tienen ahorrado en su cuenta de capitalización individual, y el Estado va a poner solamente la diferencia para poder llegar a esa pensión mínima, de manera tal que el gasto fiscal va a ser el mínimo posible según lo que señala el MEF y permitiría establecer una garantía de pensión que dé un mínimo de calidad de vida a los peruanos, ¿no? Conversamos en vivo entonces con la congresista, con la presidenta de las AFPs, Giovanna Priale.